Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio y hoy os quiero presentar un proyecto que, al igual que el de IOTA, que hice aquel resumen, me apasiona, me encanta, me gusta muchísimo. Creo que es un proyecto que todavía es joven y a pesar de eso está en el top 10. ¿Por qué digo que es joven? Porque su competidor inmediato, que ya ahora veremos quién es, tiene un poquito más de desarrollo, aunque a mi parecer es peor en características técnicas y en lo que nos ofrece realmente, aunque tenga muchas instituciones con él y demás, creo que van a cambiar. De hecho, lo que os quiero presentar evidentemente es Stellar. Hoy vamos a hablar de Stellar y a lo largo del vídeo os voy a dar varios tips que posiblemente no conozcáis de Stellar. Y el primero os lo doy después. Comenzamos. Bien, pues ya estamos aquí y lo primero que hacemos cuando nos presentan un proyecto, una moneda, una criptomoneda, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos vamos al CoinMarketCap a ver de qué se trata, a ver qué proyecto es. Pues bueno, pues venimos aquí, como tenemos instalado Presearch que nos va dando tokens, decimos Stellar, con dos L's, Stellar, lo digo para los que no sepan. Clicamos fuera y nos vamos a la M de CoinMarketCap. Así nos busca directamente en la página del CoinMarketCap y efectivamente, criptomonedas, Stellar. Bien, vamos aquí. Vemos que tenemos el Stellar Decentralized Exchange y el Stellar Port. Son dos exchanges basados en Stellar, ¿vale? Pero a nosotros nos interesa de momento la moneda. Eso es parte del proyecto. Vamos a por la moneda. Stellar, bien. XLM es su ticker. Vale 10 centavos de dólar, 79,35. Ha subido un 4,66% hoy. No está mal. Respecto al dólar, respecto al Bitcoin, un 2,09%. De momento que el mercado todavía se tiene que mover. Bien, pues como siempre podemos ver el website, los anuncios, los exploradores de su red. Los exploradores de las redes que veis aquí, podéis tomarlos como, para que todo el mundo lo entienda, yo los llamo la cartilla del banco, ¿vale? Porque ahí podemos ver todos los movimientos de nuestras wallets, metiendo el wallet en el buscador, y ves todos los movimientos de tu wallet y en realidad puedes ver absolutamente todos los movimientos de toda la red. Lo que pasa es que, claro, si no conoces de quién es el wallet, etcétera, etcétera, pues realmente es anónimo, porque no sale el nombre y apellidos de quién ha hecho esa transacción, pero sí salen los wallets, ¿vale? Entonces, los explorers son muy importantes porque ahí, si alguna vez tenéis alguna duda, visitáis ese explorer y podéis ver todos los movimientos de vuestra wallet. Esto es interesante de saberlo. Algún día hablaremos un poco de los exploradores, qué características tiene cada uno que nos ofrece. Ya hicimos un vídeo previo de MyEtherWallet. Aquí lo tenéis, que siempre me equivoco de esquina, es aquí arriba, ¿vale? Os sale. Y bien, bueno, vamos a seguir con Stellar. ¿Qué más nos ofrece CoinMarketCap? ¿Qué información? Bueno, pues septiembre de 2014, que en el año 2014 fue cuando se creó, salió, bueno, el valor pues estuvo ahí y pegó un subidón, pues como todas las criptomonedas en su día, a finales del 17, primero del 18, tuvo un precio máximo, es que en el CoinMarketCap qué difícil es darle, pero bueno, ahí está más o menos, 71 centavos de dólar. Bueno, como está ahora, hemos dicho que en 10, o sea que podríamos hacer, si llega a ese all time high, ¿vale? Que también tenéis un vídeo de athcoinindex.com que aquí os sale, por si queréis saber lo que es, para ver el punto más alto al que ha llegado una moneda en toda su historia y bueno, pues ver ahí a dónde puede llegar, qué máximo histórico ha tenido, a dónde puede en un momento dado volver a tocar, que yo personalmente creo que lo volverán a tocar muchas de las buenas, a ver si hacen una limpieza de las malas. Seguimos con Stellar. Hemos dicho que a día de hoy vale 10 centavos de dólar y bueno, pues aquí podemos ver los mercados en los que se está trabajando Stellar. Como veis, es una moneda hiper mega líquida,
tiene un mogollón de mercados en los que se trabaja, pero si nos vamos a la página principal del CoinMarketCap, vemos que ahora mismo está en el número 8. Uf, tremendo. Eso es lo que tiene Stellar. ¿Cuánto ha movido hoy en estas últimas 24 horas? 316 millones de dólares. Nada más. Y esto es en el mercado exchange. Mercados OTC, etcétera, etcétera. Ya sabéis que no están aquí. Bien. Evidentemente no es Bitcoin. Pero bueno. Mira, Ethereum. 5.000 millones ha movido hoy. Casi nada. Bien. Pues vamos a empezar en su web. Es una web que me gusta mucho, tienen que hacer una pequeña renovación porque como han cambiado el logotipo ahora, el famoso cohete de Stellar, a mí me encanta el cohete, pero bueno, me gusta mucho el logotipo nuevo que le han hecho, que bueno, sale aquí, es esta especie de moneda que se ha convertido en un significado como interplanetario, ¿no? Ese círculo ahí. Y bien, bueno, vamos a Stellar. ¿Qué es Stellar en sí? ¿Vale? Stellar es una blockchain descentralizada. En su día nació de Ripple, ¿vale? Pues bueno, Jeff McCaleb fue cofundador de Ripple, que es el actual, bueno, el fundador de Stellar. Tuvo sus diferencias, podéis encontrar noticias por ahí, un poquito lo que le pasó, lo que no le pasó, y decidió hacer Stellar. En principio fue un clon, ¿vale? Un fork, un hard fork de Ripple, pero luego la ha ido mejorando hasta el punto que ya no tiene nada que ver con Ripple, ¿vale? O sea, esa moneda se ha desarrollado y ahora mismo ya no tiene nada que ver con Ripple. Jeff McCaleb, pues por ejemplo, ¿qué nos trajo al mundo? Pues el famoso eDonkey 2000. Hay gente que dice, no sabe lo que es el eDonkey. Bien, pues digamos que es el previo a lo que Justin Sun nos está ofreciendo control, es ese peer-to-peer en el que al que un agente se descargaba archivos. Bueno, los que nacimos con internet al principio con Napster, donde ese sitio que tenía música que te podías descargar, no quiere decir que yo me la haya descargado, pero bueno, ese peer-to-peer que en su día fue fantástico, ¿vale? Fue un invento brutal, pues lo inventó este señor, ¿vale? Iba a decir este chaval, bueno, chaval, lo inventó siendo un chaval, ahora ya no es tan chaval, pero sigue siendo un jovencito. Bien, uno de los tips que creo que son muy interesantes, ¿vale? De Stellar, y es que su moneda se llama XLM. Cuando empezó al principio, en sus inicios, se llamaba Stellar también, ¿vale? Pues porque no tal, pero al final, bueno, pues se llamó Lumens. Entonces, la moneda son los Lumens, ¿vale? Los XLM, pues la gente dice, yo, pues Stellar, que el XLM, ¿de qué viene? Pues de LM de Lumens, ¿vale? Y el X, pues bueno, porque suele ser la X que se le da un valor, pues muchas veces el oro pues pone X tal, el Bitcoin XBT, pues Stellar XLM. La moneda es el Lumens, pero hay una pequeña cosa que la mayoría de la gente no sabe, y es que los centavos o esos centimillos de Stellar, igual que pues llamamos satoshis a los de Bitcoin, los de Stellar se llaman strups. Os saldrá aquí, strups, ¿vale? Strops, ese trops, creo que es un dato curioso, pues que la mayoría de la gente pues no conoce. Las transacciones son hiper rápidas. En un vídeo yo decía que yo cuando traslado dinero de un exchange a otro, lo hago en Stellar, lo cambio y lo hago en Stellar. ¿Por qué? Porque tarda entre 2 y 5 segundos en hacer una transacción. Es decir, yo la he enviado de un exchange a otro y antes de darme cuenta, o sea, cuando ya me logueo para abrir el otro exchange, ya tengo el dinero ahí. Tremendo, va volado. La tarifa es dicen que una tarifa de $0.01 para 600.000 transacciones. O sea, al final es 0,00001 strups. O sea, ridículo. O sea, es prácticamente gratis hacer una transacción en nuestra moneda. Si yo voy a ir a un banco, pues voy a hacer una transferencia en euros y lo quiero hacer bajo la red Stellar, me van a cobrar $0.01. Bueno, me deberían de cobrar $0.01, porque es la unidad mínima, ¿vale? En la que se puede pagar, como 1 céntimo de euro. Lo mismo me da que me da lo mismo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que, bueno, los bancos que la utilicen no creo que nos vayan a cobrar $0.01
por una transferencia que se hace en 5 segundos, ¿vale? Ahora mismo, pues las transferencias inmediatas son bastante caras, están rondando los 4 o 5 euros para unas cantidades ridículas, y sin embargo aquí da igual la cantidad que envíes. Es un centavo de dólar o un céntimo de euro, la unidad mínima que te pueden cobrar por un servicio, ¿vale? Porque no tenemos más unidades, básicamente. Como tenemos 2 decimales, pues no se puede cobrar menos. Bien, vamos a seguir. Realmente hay que tener en cuenta que Stellar es un proyecto que la red en sí tiene valor por sí misma. ¿Por qué? Porque no es una moneda como tal, no es una moneda como Ripple, como Bitcoin. Realmente es un token dentro de esa red, ¿vale? Que sirve para transportar dinero. Además, intercambia dinero automáticamente. Es decir, los bancos que empiezan a utilizar la red Stellar, yo puedo enviar euros y el recepcionista, el que lo recibe, puede recibir dólares sin coste. La propia red hace el cambio automáticamente al precio de mercado de ese instante. Es una ventaja que tiene, por ejemplo, frente a Ripple. Si yo quiero enviar una transacción, la tengo que enviar en Ripple. Cuidado. Y si en el transcurso del intercambio Ripple ha perdido valor respecto a la moneda en la que yo quiero cambiar al final después, he perdido dinero en la transacción. Esto es algo que yo no sé si los bancos son conscientes de ellos o si lo son y les da igual. Pero bueno, iremos viendo también un poquito de esas diferencias que tiene Stellar con Ripple, pero a mí me parece espectacular. En sí, por lo que os digo, es una herramienta. La red Stellar y los lumens en sí son una herramienta, ¿vale? Hace atomic swaps, como hemos dicho. El atomic swap es ese intercambio automático de moneda. En cualquier moneda, no importa, criptomoneda, moneda fiat, no importa. Lo hace, ¿vale? O sea, me parece espectacular. Más cosas que podemos ver acerca de la red de Stellar en su página web, súper completa. Bueno, podéis ver el equipo de trabajo que tienen, ¿vale? Bueno, aquí tenemos a Jay McCaleb, Johnny Goodnow. O sea, tienen un equipo que es tremendo. Ver qué es lo que hace cada persona del equipo. Esto es lo que se debe hacer cuando se os presente un proyecto nuevo que nadie conoce o una ICO en la que vais a participar. Joder, ir a la página web, que para eso tenemos traductores automáticos, y muchas páginas web ya las presentan en muchos idiomas, y echarle un ojo, porque de verdad que vale la pena. Vale, pues los casos de uso de Stellar, ¿vale? Nos habla de que gestiona micropagos y que, bueno, pues que tiene que ser un líder. Es la liquidación en tiempo real, 2 a 5 segundos, cumplimiento normativo, esto es muy importante. Parece una chorrada, pero hay muchas criptomonedas que no tienen digamos, ese ISO 9000, ¿no? O sea, no cumplen la normativa vigente. Por eso, IBM ha sido muy inteligente, que digamos es el partner por excelencia que tiene, y dijo, no, este es el proyecto que yo necesito para adaptar todos los pagos. Digamos que es el gran partner que tiene. Ahora se han anunciado ya los primeros bancos que empiezan a utilizar la red Stellar bajo IBM, ¿vale? Porque es bajo el sistema de transferencias internacionales, el Worldwide Transfer, este que hacen de IBM y demás, que es súper guay. Ahora veremos alguna noticia sobre esto. Entonces, bueno, ya se está implementando. ¿Por qué digo, he dicho al principio del vídeo, que está un poquito por detrás de Ripple? Porque Ripple ya tiene más tiempo en el mercado, ya tiene más partners, pero estoy seguro de que muchos de ellos, si no la mayoría, van a pasarse. ¿Por qué? Porque ¿quién fabrica los sistemas? ¿Quién vende el software a los bancos, a las grandes instituciones? IBM. Aparte, que bueno, hay que tener en cuenta que Ripple fabrica los tokens cuando les da la gana. Aunque por mucho que avisen, por mucho que digan, sí, fabrican los tokens. El 60% de Ripple lo tienen los desarrolladores de Ripple. No es una moneda que esté descentralizada. Stellar se ha dedicado ahora, pues durante un tiempo, pues todos hemos cogido unos $25 ahí en blockchain.com, tal. Está regalando bastante Stellar para que esté descentralizado, para que la moneda esté por todos los sitios, para que la gente la utilice. Bien. Lo de las transacciones criptográficamente seguras, pues bueno, son la mayoría de las criptomonedas. Digo la mayoría de las criptomonedas porque no todas llevan un protocolo de seguridad correcto. Los pagos se mueven como el correo electrónico, o sea, así. Vale, yo no me voy a quemar los dedos porque ya me los quemé el otro día. Y bueno, como decía, ¿veis? Excelente para micropagos. Una tarifa de tan solo un centavo de dólar maneja 600.000 transacciones. Esto es una auténtica barbaridad.
la capacidad de transacciones por segundo que tiene es infinita. Y una cosa muy importante es el cambio de moneda automático. Esto es brutal. Bueno, aquí nos dicen pues eso, que ya Deloitte, Parkway y Tempo, que vía dinero, transferencias de dinero, ya están utilizando la red Stellar, ¿vale? Deloitte no es casi nadie. En las tarifas, bueno, podemos ver las tarifas, ¿veis? Los strups. Aquí veis cómo se llaman strups, esos trocitos de Stellar. Me hizo gracia cuando lo descubrí, me pareció algo genial. Bueno, cuando lo descubrí, cuando lo leí, porque claro, está aquí. O sea, está, toda la información está para todos. O sea, yo lo cuento, la busco un poco, veo cosas que puedan ser interesantes, ¿vale? Y bueno, pues os la presento, ¿no? Pero que está ahí, la información está ahí. En la parte de preguntas frecuentes me parece que es muy interesante que le peguéis un ojo y visitar la página de Stellar, ¿vale? Y vais a ver, pues eso, un poquito, pues qué son los lúmenes, de dónde vienen, por qué son necesarios dentro de la red, ¿vale? Quién gobierna, cómo se crean esos lúmenes, y que vais a ver que tienen un 1%. Mira, vamos a verlo por aquí, solamente está aquí, ¿veis? Cada año hay una tasa de inflación, traductor, del 1%, ¿vale? Los lúmenes no pueden ser generados arbitrariamente por nadie. Importante, ¿vale? O sea, leerlo porque vale la pena. A mí me parece que es un proyecto brutal, de los que hay, de los mejores y de los que vamos a tener exactamente igual que IOTA hasta en la sopa, al tiempo. A partir de aquí, pues bueno, vamos a ver noticias que ha generado Stellar en este tiempo. Bueno, lo primero más importante fue, evidentemente, casarse con IBM, ¿vale? O sea, que IBM dijera, no, yo quiero este proyecto, hostis. Pero antes de pasar a las noticias, quiero daros otro tip. Os voy a dar otro tip interesante sobre Stellar que la mayoría de la gente no sabe. Y es que Stellar admite contratos inteligentes. Exactamente igual que Ethereum, etcétera, etcétera. Siendo una red infinitamente más rápida, con una tecnología infinitamente mejor, admite esto. ¿Qué quiere decir que admite contratos inteligentes? Pues que también admite ICOs. Se pueden generar ICOs sobre Stellar. Esto es algo súper importante, que ahora todavía no se está haciendo, pero cuando las grandes empresas, digamos, que todavía no han entrado a financiarse en algo que no sea en acciones, y empiecen a ver que la opción de la ICO o de las STOs, me da igual, se puede hacer bajo una red Stellar, que una red bancaria, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo puede cambiar esto el panorama, ¿eh? Es un competidor muy duro no solo para Ripple, sino para Ethereum, EOS, etcétera, etcétera. Por eso está ahí, por eso está en el 8º lugar. No nos vayamos a engañar, ¿vale? ¿Qué más cosas? Sobre las noticias. Vamos a pasar a ver noticias. El Worldwire de IBM, ¿vale? La red de transferencias internacionales globales, ¿vale? Es decir, es un sistema global de pago en tiempo real. En tiempo real son esos 3-5 segundos que para ser un sistema de pago inmediato es brutal. O sea, tardas más en hacer una transacción con una tarjeta de crédito, ¿vale? Muchas veces, ¿por qué? Porque el terminal lee la tarjeta, se conecta, bla, 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 bla. Al final, más o menos, va a ser exactamente lo mismo. Pagar con la red Stellar o con una tarjeta de crédito. Con la ventaja de que es una red descentralizada, que no se van a saturar posiblemente los servidores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de eso yo creo que si ya llevas un tiempo en el mundo blockchain, vas a entender que como la información está tan repartida, la forma de tomarlo es mucho más rápida. Es igual que cuando trabajamos con varios discos duros, trabajando en un RAID, la información tal y como se graban trozos en varios discos duros, que bueno, depende de la configuración, pero básicamente si tengo 2 discos duros y la mitad de la información la voy grabando en cada disco duro, o la leo de cada disco duro, igual la lectura y la escritura es infinitamente más rápida, bueno, infinitamente, casi el doble de rápida, ¿vale? Con lo cual, aquí con la blockchain en general pasa lo mismo. Si tengo 100.000 nodos repartidos por todo el mundo, cuando yo busco esa información y la traigo súper rápido. No sé si se me cae uno, se me caen 20 servidores, me da igual, porque tengo otros 90.000 funcionando. O sea que, bien,
Bueno, esto es de por qué, explican un poquito por qué se creó esta red bajo Stellar. Y al final, bueno, nos dicen que buscan desbloquear el potencial económico mundial haciendo que el dinero sea más fluido y que los mercados sean más abiertos, que las personas tengan más poder. Estos son patochadas pues eso, lo tienen que vender, ¿vale? Las personas no tienen poder sobre Stellar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 4 Stellar. Al final vamos rascando, pues eso, vas comprando tus Stellar a 10 centavos, pues dices, joder, si algún día vuelve a llegar a los 70 céntimos o llega a un dólar, pues oye, lo mismo está ganando dinero, pero eso de que la gente va a tener el poder de la tal, eso ya nos podemos ir olvidando, ¿vale? Porque esto, si lo está desarrollando IBM, se lo está vendiendo a los bancos, y por mucho que Stellar esté detrás de una fundación sin ánimo de lucro, da igual, ya tienen también su brazo económico a través de los exchanges. Bueno, hay otra cosa, bueno, ahora lo explicaré. El tema de Interstellar, que es una parte dentro de la red Stellar, que es la parte, digamos, comercial, ¿vale? Ahora os explicaré algo que han hecho que os va a gustar y que ahora mismo no sabéis que existe, ¿vale? Bueno, pues nos explica aquí Jesse Land, que es el vicepresidente de IBM Blockchain, pues las razones por las que se ha utilizado Stellar, y una de las principales razones es por transparencia, por velocidad, por la tecnología que utiliza, y siempre han sido muy críticos con la dirección de Ripple. No les gustaba, hay bancos que están mosqueados con eso, tal. Entonces, bueno, por eso pienso que la mayoría de bancos va a ir bajo esta red. Aparte de que, bueno, está IBM detrás, es que no hay más, no tiene más historias. Bien, hace poco Coinbase empezó a soportar Stellar Lumens, de hecho tuvo un repunte, ahí está haciendo un nuevo soporte, a ver si sigue subiendo. Entonces, esto es una noticia muy importante, ¿vale? Ya que Coinbase, bueno, pues eso, digamos, el monedero más grande del mundo. Y tiene el mercado americano prácticamente copado. Entonces, bueno, esto es una noticia importantísima. Luego, Western Union que decía que no, que blockchain, que era un engaño, que Bitcoin, que bla, bla, bla. Se asocia con Thunes, colaborador de Stellar, para las transferencias de monederos móviles. O sea que ya Western Union, es que si no moría. O sea, Western Union lo hacía así o moría. ¿Por qué? Porque no vas a pagar las tasas brutales, ¿vale?, que se pagan con Western Union para enviar dinero a tu familia, que encima, lo peor de todo de Western Union es que se aprovechan de la gente que menos tiene. Porque el que menos tiene, al final, tienen que utilizar Western Union para enviar dinero a sus países. Sitios donde no tienen bancos, no tienen... Pues blockchain era una solución a todo esto. Claro, Western Union o se une o muere. Se han tenido que unir, evidentemente. Al final han tenido que tragar. Toda esa gente que ponía a todos estos proyectos blockchain como una estafa, como tal, a parir, claro, pues se lo querían cargar. Han visto que al final no ha podido, porque lo que lo ha levantado y lo que lo ha soportado ha sido el poder de la gente, de toda la gente que hemos estado ahí aguantando nuestras criptos, moviendo el mercado, ¿vale? Cada uno poniendo su granito de arena, pues unos lo hemos hecho con 100 euros y otros lo han hecho con 100.000, ¿vale? Pero esto es lo que ha hecho que las cosas cambien. Y por eso yo insisto mucho a la gente, no soltéis las criptomonedas. Si podéis ganar un poquito más, tal, o ir comprando poquito a poquito, ostras, no es un consejo de inversión, evidentemente, pero yo es lo que hago, ir rascando poquito a poquito, porque no podemos consentir que estas cosas pasen. Llevan, no son los años que tiene de historia Western Union, pero las estafas, porque ha sido una estafa para mí personalmente, creo que realmente está estafando a la gente por el envío de dinero. Bueno, pues... Bien, una cosa curiosa, ¿vale? En esta parte de preguntas frecuentes, aquí hablaban de quién gobierna la creación del lumen, de la tasa de inflación y de que, bueno, pues que si alguien podría presionar teóricamente para cambiar el protocolo, para cambiar las reglas en torno a la creación de los lumens, los validadores de la red no lo aceptarían y lo ratificarían. Pues hoy ha salido una noticia, ¿vale?, que dice que Stellar reparó un error de inflación y quemó los 2,25 mil millones de Stellar resultantes. Es decir, que en un momento dado hubo un error en la red. Esto pasó en 2017. ¿Vale? Esto pasó hace 2 años. Fue un error de red. Posiblemente cuando hicieron el cambio salieron de la red Ripple.
al pasar a la red Stellar, ahí hubo algún rollo y bueno, pues hubo un error de inflación, pero ese dinero se quemó, ¿vale? Con lo cual, no solamente, a mí, esto lo hacen a lo mejor, vamos, a lo mejor no estoy seguro que es una noticia para fastidiar a Stellar en favor de Ripple, ¿vale? Pero yo estoy seguro de que en el momento que hubo el fallo, bueno, de hecho así se dice en el artículo, se quitó de en medio y fuera. O sea, no han querido ni llevarse dinero a un lado o a otro de forma ilegal, ¿vale? Para mí, la red Stellar es el número uno. Para mí, junto con IOTA, son las dos números uno. Bien, hay lo que os decía, hay otra característica, una tercera característica interesante de Stellar que hay mucha gente que no conoce, ¿vale? Y es Starlight. Starlight es una sidechain. Ahora os explicaré lo que es una sidechain, ¿vale? Es una red lateral, digamos, que trabaja, o sea, aquí tenemos Stellar, aquí tenemos esa pequeña cadena de bloques, entonces tiene su propia, digamos, Lightning Network, ¿vale? Para pequeños pagos, o pagos muy rápidos, ultra rápidos, ¿vale? Que no tengan, si en un momento esta red estuviera saturada, que no pasa, pues tienes esta otra red. Para el ejemplo de la sidechain, para que veáis un poco cómo funciona, no hay nada como, yo digo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, os voy a poner un ejemplo, es gracioso, ¿vale? Os voy a poner, bueno, con el croma sale algo aquí un poco raro, os pongo estas dos bolas, ¿vale? Para hacer un ejemplo mecánico, por así decirlo, ¿vale? Vamos a suponer que esta es Stellar y esto, ¿vale? Es Starlight, es la sidechain, o Bitcoin y Lightning Network. Entonces, Bitcoin es un gigante que va dando vueltas. Y por cada vuelta que da este gigante, esta otra pelota da muchas más vueltas, ¿vale? Digamos que por cada vuelta que da esta da 6 o 7 vueltas. Entonces, claro, esta pequeña red se mueve muy, muy, muy rápido y está conectada con esta. Entonces va pasándole los datos poco a poco, a medida que va friccionando esta rueda de molino, ¿vale? Y estaba follada y estaba un poco más lenta. En el caso de Stellar no es que sea así, pero bueno, lo han hecho de tal forma que todos esos pequeños pagos, cuando se habla de micropagos, se habla de pagos siempre de $100.000 para abajo, ¿vale? O sea, para que nos hagamos una idea. Entonces, bueno, es una idea excelente el tema de sidechains para redes sobre todo lentas. No es el caso de Stellar, ¿vale? Pero bueno, lo han hecho para darle un poquito más de potencial y que a lo mejor un montón de microtransacciones pequeñas, pues le vas a comprar a no sé dónde, a algún sitio, a hacer la compra al Mercadona, vas al Corte Inglés a comprarte algo, pues todos esos pequeños pagos pueden pasar por esa red y luego automáticamente se van actualizando en la red grande, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco una idea de una Lightning Network, pero en formato Stellar, ¿vale? Seguro que mucha gente no sabe que esto existe y está ahí, ¿vale? Luego, en cuanto a ventajas, ¿vale? Lo que decía antes, cuando hacéis, por ejemplo, una transferencia con Ripple, cuando llegas al banco o cuando haces tu transferencia de lo que sea, vamos a suponer que tu banco trabaja con Ripple. El banco te hace la transferencia en Ripple. Y lo que decía, en un momento dado puedes perder dinero, ¿vale? Por eso me extraña, me resulta un poquito complicado de entender que los bancos estén trabajando con Ripple y no con Stellar. Aparte de que el coste de las transacciones es menor. El tiempo de las transacciones es prácticamente el mismo, pero la tecnología le ha barrido. O sea, en su día tuvieron sus diferencias y bueno, parece ser que el que, digamos, era un poquito más benévolo con la gente, porque Ripple se generó como un negocio, ¿vale? Sin embargo, Stellar se generó como una revolución bancaria, es decir, vamos a darle a la gente más facilidades a la hora, primero, de poder acceder a una red bancaria, a una red de envío y recepción de dinero, incluso de pagos, de intercambio de dinero, me refiero a intercambio de divisas y de cualquier tipo de criptomoneda, que bajo la red de Stellar se puede hacer automáticamente. Sin embargo, Ripple se creó como un negocio desde el primer momento, cosa que no le gustaba nada a Jed McCaleb. Entonces, bueno, pues decidió irse. Él quería también, parte de las cosas que quería hacer era pues publicar en redes sociales. Ripple decía que no, el resto de la dirección decía que no, porque oye, si ellos estaban enfocados a los bancos, ¿cómo van a estar publicando en redes sociales? Oís, por favor. O sea, cosas que, bueno,
En cuanto al marketing, pues no estaba muy de acuerdo y bueno, pues finalmente se fue y creo que ha hecho un proyecto brutal, espectacular, que va a llegarnos ya. De hecho, si IBM ya está trabajando con los primeros bancos, con su red de pagos interplanetarios. Pues yo creo que ya lo tenemos aquí, chicos. O sea que para mí es un proyecto ganador. Me gusta hacer estos resúmenes. Soy un poquito más serio, ¿no?, cuando hago estos resúmenes, porque creo que merecen esta seriedad. Proyectos así, este y OTA. Seguiré haciendo demás proyectos que a mí personalmente me gustan como proyectos y creo que es el proyecto de futuro real. No todas las pajas que hay por ahí, que tarde o temprano van a morir. Entonces, bueno, pues aquí lo tenéis. Pegadle un buen repaso a la web de Stellar, porque tiene cosas que son geniales. Seguir el proyecto, informaros más, ¿vale? Y de verdad, aquí tenéis un valor que, lo que decía, la red de Stellar en sí mismo es un valor, porque es un vehículo de movimiento, intercambio de dinero instantáneo, infinito y con todos los grandes detrás. Y el gran monstruo IBM. Esto no es moco de pavo, ¿vale? Así que bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadme un like, que parece que os cuesta, hacer así, clic, 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 dadme un like, comentármelo. Oye, mira, pues se te ha olvidado esto, podemos comentar esto, vamos a hablar un poco de Stellar, oye, ¿qué te parece esta noticia? Comentarme el vídeo. Y por supuesto, sígueme en el canal, por favor, que también parece que os cuesta suscribirme. Madre mía, vaya tela. Bien, pues chicos, como digo siempre, invertir con cautela y que la paciencia os acompañe.